La frase resuena a través de los siglos, susurrada en credos y declarada en sermones. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Muchos de nosotros aprendimos a recitar estas palabras, pero pocos nos detenemos a meditar en la aterradora profundidad de una de ellas. Descendió a los infiernos. ¿Qué significa eso realmente? Por un instante, imagina la escena: el cuerpo del Salvador, frío y sin vida, siendo depositado en una tumba prestada. El cielo que antes se rasgó con la voz del Padre, ahora está en silencio. La esperanza de los discípulos, aplastada. Y en este intervalo de silencio y tinieblas, entre la cruz y el jardín de la resurrección, habría sido el alma de Cristo arrojada al lugar de condenación eterna. El Cordero de Dios, puro y sin mancha, habría sido enviado al lago de fuego, el lugar de tormento preparado para el diablo y sus ángeles. Esa imagen perturba el alma de muchos cristianos sinceros, genera confusión e incluso miedo. Pero hoy, a la luz de la palabra de Dios, vamos a desvelar este misterio, pues la verdad que se esconde detrás de esa frase no es una verdad de derrota, sino el inicio de la mayor demostración de poder y victoria que el universo jamás ha presenciado. Para entender a dónde fue Cristo, primero necesitamos limpiar nuestra mente de las imágenes modernas de llamas y tormento que la palabra infierno evoca, y preguntar: ¿a qué llamaba realmente la Biblia infierno en los tiempos de Jesús? La respuesta se encuentra en dos palabras antiguas, una del hebreo y otra del griego. En el Antiguo Testamento, cuando los patriarcas y profetas hablaban sobre el destino del alma después de la muerte, usaban la palabra Seol. El Seol no era principalmente un lugar de castigo, sino simplemente el lugar de los muertos. Era el destino común de justos e injustos. Mira lo que dice el patriarca Jacob en Génesis, capítulo 37, versículo 35, al pensar que su hijo José estaba muerto. Ciertamente descenderé enlutado al Seol por mi hijo. Jacob, un hombre de Dios, no esperaba ir a un lugar de tormento, sino al reino silencioso de las sombras, el destino de toda la humanidad. El propio David, en un salmo profético sobre el Mesías, clamó en el Salmo 16, versículo 10, «Porque no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la palabra griega usada como equivalente de Seol es Hades. Y es el propio Señor Jesús quien nos da la visión más clara sobre la naturaleza de este lugar. En Lucas capítulo 16, Jesús narra la historia del hombre rico y Lázaro. Ambos mueren. Lázaro, el justo, es llevado por los ángeles a un lugar de consuelo y paz llamado el seno de Abraham. El hombre rico, a su vez, va a un lugar de tormento y angustia. El punto crucial está aquí. Aunque separados por un gran abismo, ambos lugares formaban parte de la misma región general, el Hades, el lugar de los muertos. Había una división clara. Un lado para el descanso de los justos que murieron en la fe, esperando la redención del Mesías, y otro lado para el sufrimiento de aquellos que rechazaron a Dios. Por lo tanto, cuando las Escrituras y el credo de los apóstoles afirman que Jesús descendió a los infiernos, la referencia no es a la Gehenna, el lago de fuego de la condenación final. La referencia es a esta morada de los muertos, al Seol, al Hades. El Espíritu de Cristo, en su muerte humana, fue a donde todas las almas iban. Él recorrió el camino de la muerte en su totalidad, identificándose con nosotros en cada etapa. Pero aquí está la clave de todo, la verdad que cambia nuestra perspectiva. Él no descendió como un alma perdida, no fue como un prisionero derrotado. Él entró en aquel reino como un rey, un conquistador,
con un propósito divino que cumplir. Ahora que sabemos a dónde fue, la pregunta más importante resuena en nuestras mentes. ¿Por qué? ¿Por qué el Hijo de Dios necesitaba entrar en el dominio de la muerte? ¿Qué fue a hacer allí? La respuesta no es sobre sufrimiento, sino sobre soberanía. No es sobre castigo, sino sobre proclamación. Fue el inicio de una misión de rescate divina, un acto de guerra contra el propio imperio de las tinieblas. Ahora que la niebla de la confusión se ha disipado y entendemos que el destino de Cristo en aquellos 3 días no fue el lago de fuego, sino el Hades, la morada de los muertos, la verdadera cuestión se levanta. ¿Por qué? ¿Por qué el Rey de Gloria, el autor de la vida, necesitó voluntariamente entrar en el dominio de la muerte? La respuesta es rotunda y gloriosa. No fue una casualidad, no fue una consecuencia inevitable. Fue un acto deliberado de guerra espiritual, una misión de rescate profetizada siglos antes y absolutamente esencial para la plenitud de nuestra salvación. Jesús no fue arrastrado a las profundidades, Él marchó hacia ellas. Para comprender la magnitud de esta misión, necesitamos ir a las palabras del apóstol Pablo. En su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 8 y 9, nos da una llave de oro. Él dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Analicemos esta poderosa declaración. Llevó cautiva la cautividad. Este es un lenguaje militar, la imagen de un general victorioso regresando de la batalla, no solo con el botín de guerra, sino liderando una procesión triunfal de prisioneros que él liberó del enemigo. ¿Y quiénes eran esos cautivos que Cristo liberó? Eran los santos del Antiguo Testamento. Eran Abraham, Isaac y Jacob. Era Moisés, el legislador. David, el rey según el corazón de Dios. Isaías, el profeta que predijo su venida. Eran todos los justos que murieron en la fe, creyendo en la promesa de un Redentor que aún estaba por venir. Sus almas aguardaban en descanso en el seno de Abraham, en el lado consolador del Hades, pero aún no podían entrar en la plenitud de la gloria celestial. ¿Por qué? Porque el precio final por el pecado aún no había sido pagado. La deuda todavía estaba registrada. La sangre de toros y machos cabríos podía cubrir el pecado temporalmente, pero no podía removerlo. Ellos vivían por la fe en una promesa futura. Y en aquellos 3 días, el futuro llegó al pasado. Cristo, con el poder de su propia sangre derramada en la cruz, el pago perfecto y final, descendió hasta ellos. Él descendió para anunciar personalmente, consumado es. Él descendió para abrir las puertas del paraíso, que estaban cerradas desde la caída en el Edén. Él era el buen pastor, yendo a buscar a sus ovejas que esperaban pacientemente en el redil de la muerte. Esta era la primera parte de su misión, la liberación de los justos. Una promesa hecha a Adán y Eva, susurrada a los patriarcas y cantada por los profetas, finalmente cumplida. Pero había un segundo motivo, igualmente poderoso. El descenso de Cristo fue también una declaración de soberanía absoluta sobre toda la creación. Satanás, a través del pecado, había recibido el dominio sobre la muerte. La muerte era su territorio, su trofeo más valioso, el arma con la que aterrorizaba a la humanidad. Al entrar voluntariamente en el corazón del territorio enemigo, Jesús no se estaba sometiendo a su poder, lo estaba desafiando. Estaba declarando que no hay lugar en el universo, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, donde Él no sea Señor. Como Pablo escribe en Colosenses capítulo 2, versículo 15, en la cruz, Cristo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Su descenso al Hades
fue la marcha triunfal de esa victoria. Imagina la escena: el Rey de Gloria, con la autoridad de su victoria en la cruz, caminando por los corredores invisibles de la muerte, no para ser juzgado, sino para ser el juez, no para ser encadenado, sino para romper todas las cadenas. Él fue para probar que su luz brilla más fuerte en la más densa oscuridad y que ni siquiera las puertas del infierno pueden prevalecer contra su iglesia y contra Él. Él descendió para liberar a los santos. Él descendió para declarar su soberanía total. Pero la Biblia nos indica que Él hizo algo aún más específico y misterioso. Él entregó un mensaje, una proclamación a un grupo particular de espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran esos espíritus? ¿Y qué mensaje fue ese que resonó en las profundidades? ¿Un decreto que selló para siempre el destino de ángeles caídos? La respuesta está en uno de los pasajes más profundos y enigmáticos de toda la Escritura, y es hacia allá a donde vamos ahora. Entramos ahora en el misterio más profundo del viaje de Cristo por las regiones inferiores. Ya hemos establecido que Él descendió para liberar a los justos y para declarar su soberanía. Pero la palabra de Dios nos revela un propósito aún más específico, un acto solemne de proclamación. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículos 18 a 20, nos abre una ventana a este momento. Él escribe: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Este pasaje ha intrigado a teólogos por milenios, pero cuando lo miramos dentro del contexto de Cristo como el conquistador victorioso, se ilumina. Primero, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? La Biblia es clara: no son almas humanas. Pedro los conecta directamente a los días de Noé, un tiempo de corrupción tan profunda que Dios necesitó reiniciar el mundo con un diluvio. El libro de Génesis, capítulo 6, y otros textos, como el libro de Judas, nos hablan de un grupo de ángeles caídos que cometieron una transgresión terrible. Abandonaron su morada celestial y se involucraron con la humanidad de una forma profana. Estos no eran demonios comunes. Su transgresión fue tan grave que Dios no permitió que vagaran por la tierra. Él los aprisionó en cadenas de oscuridad, en un abismo profundo del Hades llamado Tártaro, esperando el juicio final. Y fue a estos seres, a esta élite caída y aprisionada del reino de las tinieblas, a quienes Cristo fue a entregar un mensaje. Es fundamental entender la palabra que Pedro usa. La palabra griega para predicó aquí no es euangelizo, que significa predicar el evangelio de la salvación. La oferta de redención no era para ellos. La palabra usada es kerizo, que significa hacer una proclamación, anunciar un decreto, como un heraldo de un rey victorioso que entra en la ciudad conquistada para declarar los términos de la rendición. ¿Puedes visualizar la escena? La luz del mundo, el Verbo hecho carne, aquel por quien todas las cosas fueron creadas, descendiendo a las profundidades más oscuras de la morada de los muertos. Él no fue a debatir, no fue a ofrecer misericordia. Él fue a proclamar su victoria aplastante y el juicio irrevocable de ellos. Imagina el eco de su voz en aquel abismo de desesperación. Para aquellos seres que quizás se alegraron con la oscuridad que cubrió la tierra durante la crucifixión, que quizás se burlaron al ver el cuerpo sin vida del Mesías, el mensaje era claro. El golpe que ellos pensaron haber dado en el Calvario no fue un golpe de victoria para las tinieblas, sino el exacto instrumento de su derrota eterna. La sangre que ellos vieron ser derramada no era un símbolo de debilidad,
sino el precio que redimió a la humanidad y selló el destino de ellos para siempre. La proclamación de Cristo en el Tártaro fue una declaración de que el plan de Satanás, iniciado en el Edén y que alcanzó su ápice de corrupción en los días de Noé, había fracasado total y absolutamente. El sacrificio en la cruz no era una tragedia, sino el jaque mate de Dios en la guerra espiritual. Él estaba anunciando a los poderes de las tinieblas en su propio territorio que el rescate de la humanidad estaba garantizado y que el juicio de ellos era seguro. Este acto no fue solo para los ángeles caídos, fue para todo el universo. Fue una demostración pública para todas las huestes celestiales de que el Cordero de Dios era también el León de Judá, que su humildad al hacerse hombre y morir una muerte vergonzosa era, en realidad, la mayor exhibición de poder que jamás existió. Cristo liberó a los justos, proclamó el juicio a los ángeles caídos y ahora, con la misión en las profundidades casi completa, quedaba un acto final. El golpe de gracia, el momento en que Él no solo declararía la victoria, sino que tomaría para sí los mismos símbolos del poder del enemigo. La misión estaba casi completa. Los santos del Antiguo Testamento que aguardaban en el seno de Abraham escucharon la voz de su Redentor. La promesa que los sostuvo por siglos estaba siendo cumplida ante sus ojos espirituales. En las profundidades del abismo, la proclamación del juicio había sido decretada a los ángeles rebeldes, un sello eterno en su derrota. Pero para que la victoria de Cristo fuera total, un último acto de autoridad debía ser ejecutado. Desde la caída del hombre en el jardín del Edén, Satanás había usurpado un poder terrible. El libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, nos dice que él tenía el imperio de la muerte. La muerte era su gran arma, la fuente del miedo con la que mantenía a la humanidad entera bajo esclavitud. Él se presentaba como el gran carcelero del Hades, cerrando con llave sus puertas y deleitándose con la certeza de que ninguna alma que allí entraba podría salir por su propia fuerza. Las llaves de aquel reino sombrío estaban en sus manos. Pero la cruz lo cambió todo. En el Calvario, el poder detrás de la muerte fue quebrado, y en su descenso al Hades, Cristo fue a ejecutar la sentencia y a tomar posesión de lo que era suyo por derecho de conquista. No imagines una batalla de espadas, sino una confrontación de soberanía. De un lado, el usurpador, el acusador, el príncipe de las tinieblas, cuyo poder se basa enteramente en la mentira y el pecado. Del otro, el Rey de Gloria, el León de la tribu de Judá, cuya autoridad es inherente a quien Él es. El Cordero que fue inmolado ahora se revelaba como el conquistador. Él no necesitó luchar por las llaves, simplemente las tomó. La autoridad no fue conquistada en el Hades. La autoridad fue conquistada en la cruz. El descenso al Hades fue la aplicación de esa autoridad, la marcha del nuevo rey tomando posesión del territorio enemigo. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, tuvo una visión del Cristo glorificado. Y mira las primeras palabras que el Señor le dice en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 y 18. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escucha bien esta declaración. Yo tengo las llaves. En tiempo presente, la transferencia de poder fue definitiva. El carcelero fue despojado de sus llaves. El reino de la muerte ahora tiene un nuevo y eterno maestro. Satanás ya no puede cerrar la puerta de la muerte para un hijo de Dios. Al contrario, es Cristo quien ahora la abre para conducirnos a la vida eterna. Con las llaves en sus manos, Cristo se vuelve hacia el seno de Abraham y abre las puertas.
Y entonces el evento más glorioso sucede. Él lidera la procesión triunfal. Es el cumplimiento exacto de la profecía. Él llevó cautiva la cautividad. Abraham, Isaac, Jacob, David, Isaías. Todos los justos que esperaban con fe, ahora lo siguen en su ascensión, saliendo del reino de las sombras para entrar en la luz perpetua del paraíso de Dios. La larga espera había terminado. Este momento, amado hermano, amada hermana, es el punto de inflexión de la historia humana y cósmica. El significado es tan profundo que estremece los cimientos de nuestra existencia. Primero, significa que la muerte ha sido derrotada. El último enemigo, como Pablo lo llama, ha sido desarmado. Su aguijón, el pecado, fue quitado por la cruz. Su poder, la condenación, fue anulado. Para aquel que cree en Jesús, la muerte ya no es un abismo de terror, sino solo un velo, un pasaje oscuro que nos lleva instantáneamente a la presencia gloriosa del Rey que tiene las llaves. Segundo, significa que nuestro enemigo ha sido humillado y despojado de su mayor arma. Todavía puede rugir como un león, tratando de amedrentarnos, pero ha sido desarmado. Ya no tiene autoridad sobre el destino eterno de un hijo de Dios. Y finalmente, la posesión de estas llaves por Cristo es nuestra garantía eterna. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Porque Él tiene las llaves, nadie puede arrebatarnos de sus manos. Él tiene el poder de guardarnos en esta vida y la autoridad para recibirnos en la próxima. Jesús ahora tiene las llaves. Él derrotó a la muerte. Él liberó a los cautivos. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa esta victoria épica conquistada en las profundidades de la tierra hace más de 2000 años? Para ti, hoy, en medio de tus luchas, tus miedos y tus incertidumbres. ¿Cómo puede el poder que aplastó las puertas del infierno transformar tu vida ahora? Hemos viajado juntos a las profundidades de la tierra y hemos sido testigos de la victoria más espectacular de la historia. Vimos a un rey marchar por el valle de la muerte, no como víctima, sino como victorioso. Vimos a cautivos siendo liberados, a ángeles caídos recibiendo su sentencia y las llaves del imperio de las tinieblas siendo tomadas por el león de la tribu de Judá. Pero quizás en este momento te estés preguntando, ¿qué tiene que ver esta historia antigua, grandiosa y cósmica conmigo? ¿Con mis luchas? ¿Con mi dolor? La respuesta, mi amado hermano, mi amada hermana, es todo. Esta no es solo la historia de la victoria de Cristo. Esta es el acta de tu victoria. El poder que vació el seno de Abraham y lo transportó al paraíso es el mismo poder que está disponible para vaciar tu corazón de todo miedo hoy. El Jesús que tomó las llaves de la muerte y del Hades es el mismo Jesús que ve tu preocupación por el alquiler a fin de mes. Es el mismo Salvador que conoce el diagnóstico médico que te ha quitado el sueño. Es el mismo Señor que ve tu lucha por perdonar a alguien que te hirió profundamente. Si Él derrotó al enemigo final, la propia muerte, ¿realmente crees que tu problema es demasiado grande para Él? Su victoria en las profundidades garantiza su provisión en tu superficie. El poder que rompió las puertas del Hades es el mismo poder que puede romper las cadenas del vicio que te atan desde hace años. La culpa por aquel error del pasado que aún te atormenta, la vergüenza que te hace sentir indigno del amor de Dios. Cristo descendió a la oscuridad más profunda justamente para probar que no existe abismo tan hondo que su amor no pueda alcanzar. Tu prisión de culpa no es más fuerte que aquel que liberó a los patriarcas. No sé cuál es el Hades que estás enfrentando hoy. Tal vez sea la prisión de la depresión, que susurra mentiras de que estás solo y sin esperanza. Tal vez sea la mazmorra de la deuda, que te sofoca y te hace pensar en rendirte.
Tal vez sea el cautiverio de una relación tóxica o el dolor de un luto que parece no tener fin. Escucha la verdad del Evangelio. El Rey que descendió al infierno por amor a ti no te abandonará en el tuyo. Su victoria es tu herencia. El poder de su resurrección no es solo una promesa para el futuro, es una fuerza para tu presente. Él no vino solo para darte la vida eterna en el cielo, Él vino para darte vida abundante, aquí y ahora. Ante todo esto, la elección es tuya. La victoria fue conquistada, el precio fue pagado, la puerta de la prisión fue reventada. Pero necesitas dar el paso para salir de la celda. Si sientes que tu alma está en ese cautiverio, si te sientes lejos de Dios, si el peso del mundo está sobre tus hombros y nunca has entregado verdaderamente tu vida al Rey que venció a la muerte por ti, quiero hacerte la invitación más importante de tu vida. La puerta de tu libertad está abierta. Jesús te está llamando por tu nombre ahora. Si aceptas esta invitación, si quieres entregarle el control de tu vida a Él y recibir el poder de su victoria, te pido que des un paso de fe, no solo aquí en YouTube, sino ahí, en el altar de tu corazón, y selles esa decisión aquí en los comentarios, escribiendo esta frase con toda tu fuerza, para que cielos y tierra sean testigos. Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y para ti, que ya eres un soldado de este ejército victorioso, que ya conoces el poder de nuestro Rey, fortalece este mensaje. Declara tu fe para que otros sean animados. Comenta con un sonoro y poderoso amén, que la paz del Rey que venció a la muerte y tiene las llaves de la eternidad inunde tu corazón, tu mente y tu hogar, hoy y por siempre. Quédate con Dios.